El placer de presentarles a Camil Villafañe de la Universidad de Puerto Rico, Diego Molano de CEIPA y Catherine Pereira de la Universidad de La Sabana. Quisiéramos iniciar este primer panel con una primera pregunta. Pedirles a los panelistas que compartieran con todos los presentes su experiencia en innovación, la experiencia de las universidades, de las escuelas de negocios que ustedes representan. Podemos iniciar con Camil. Buenas tardes a todos. Empiezo dando las gracias por esta invitación y en especial a Becerra por estar aquí. Hablo un poquito de Puerto Rico. Vamos a empezar hablando de la Universidad de Puerto Rico para contextualizar quiénes somos. Somos una institución centenaria, empezamos en el 1903 y es una de las universidades más antiguas en el Caribe. Tenemos 3 recintos, 8 colegios. Somos un sistema muy grande y mi facultad pertenece a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que es el main campus, el campus principal y el primero. ¿Qué sucede? Más o menos para el año 2003, la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico sacó una certificación que nos cambió la vida, por decirlo de alguna manera. En esa certificación era una política de evaluación de efectividad institucional y esa certificación obligaba a que todo programa susceptible a acreditarse por una acreditación profesional tenía que hacerlo. Eso significa que en todos los recintos, en todos los colegios, todo programa o todo servicio tenía que acreditarse. Maestros, administración de empresas, administración de oficinas, sistemas de información, comunicaciones, museos, bibliotecas, etc. Como se imaginarán, fue un esfuerzo titánico, fue un esfuerzo simultáneo y titánico. En estos momentos, el 85% de todos los programas y de todos los servicios de nuestro sistema UPR están acreditados por algún tipo de acreditación profesional. El restante sigue trabajando en ello. Estamos todavía buscando esas diferentes acreditaciones. Mi facultad cayó en la redada, por supuesto. Mi facultad de Administración de Empresa fue fundada en el 1926, ahora cumplimos 90 añitos, y tiene los 3 niveles, bachillerato, maestría y doctorado. Tenemos más o menos unos 2.500 estudiantes y unos 120 profesores por ahí entre plantilla regular y plantilla a tiempo part-time. Tenemos 3 acreditaciones que parten de precisamente esta certificación, de esta obligación que nos dieron de buscar la acreditación que nos tocaba. Tenemos la acreditación de AACSB, tenemos la acreditación de ACBSP y la de ABET. Dependiendo del programa, teníamos que tenerla. Fueron muchos los retos para lograr esas 3 acreditaciones. Y en términos de innovación, yo diría que lo más fuerte fue todo lo que tenía que ver con la investigación y la publicación. A pesar de que mi recinto, el recinto de Río Piedras, entre todos los recintos, era el que más producía en términos de contribuciones intelectuales, había un desfase brutal entre las diferentes facultades. ¿Quién realmente producía mucho y publicaba? Naturales. El área que tenía que ver con química, biología, neurociencia, etcétera, era muy fuerte, y las otras facultades, humanidades, sociales, etcétera, incluyendo administración de empresa, estaban muy por debajo. Interesantemente, nosotros sí estamos categorizados como un Higher Education por el Carnegie Foundation. ¿Cómo nosotros como recinto tenemos esta categoría? Gracias a la Facultad de Ciencias Naturales. Pero cuando empezamos el proceso de acreditación, teníamos que elevar la calidad y la cantidad de la producción intelectual que teníamos en administración de empresa. ¿Cómo entonces hacerle
venderle la idea, por decirlo de alguna manera, enamorar a nuestros profesores que valía la pena investigar, que era algo deseable para nuestra facultad, porque la realidad era que la misma institución no se los exigía. Yo le iba a estar, o mi decano en ese entonces, le iba a estar exigiendo algo que la misma institución no le estaba pidiendo. Así que vino todo un proceso de enamoramiento, todo un proceso de coqueteo con los profesores para hacerles entender que la acreditación valía la pena, que valía la pena innovar y que valía la pena investigar y publicar. Y se hicieron diferentes iniciativas. El tiempo no me da para describir todas las iniciativas, ni decir los pros y los contras, porque como todo proceso de mejora continua, uno encuentra lo bueno, pero también hay fallas. Pero por lo menos, no sé si me da el tiempo de dar un par. ¿Acá? Voy a dar dos. Una que tiene que ver con el proceso de acreditación en ese entonces y una que tiene que ver con el ahora, que estamos en el proceso de reacreditación. En ese entonces, una de las iniciativas innovadoras que tuvimos se llama el PI, Programa de Iniciativas de Investigación de la Facultad de Administración de Empresa. ¿Por qué fue innovador? Porque a pesar de que existían proyectos e iniciativas a nivel del recinto de Río Piedras como tal, no había ninguna facultad que tenía su propio programa o su propio proyecto. Este proyecto costó lágrimas porque hubo que negociarlo. No había dinero, no había fondos para sacar los $180,000 que queríamos anuales para incentivar a los diferentes profesores a que investigaran y publicaran. Se trabaja con convocatoria y hay 3 niveles distintos: $5,000, $10,000 y $15,000. Y dependiendo obviamente del proyecto es que se otorgaba el dinero, o se otorga porque sigue todavía. ¿Qué se hizo? Negociamos con la rectoría 3 plazas docentes. En vez de reponer a esas personas, se congelaron y ese dinero se está utilizando para poder pagar este proyecto. Hay algunas facultades que entienden que eso no fue una buena negociación porque perdimos 3 plazas. Sin embargo, la cantidad y la calidad de la investigación en estos años subió brutalmente. Así que, a saber. Entre otras iniciativas que hemos estado trabajando, ahora en el proceso de reacreditación, nos dimos cuenta que nuestra facultad se distingue en 3 grupos. Un grupo que investiga y publica en buenas revistas. Un segundo grupo que investiga, presenta y publica en revistas más o menos. Y un tercer grupo que apenas investiga y menos presenta. Así que hemos buscado diferentes estrategias para acercarnos a los 2 grupos, ese segundo y ese tercer grupo, para ver cómo promovemos en ellos la investigación. Y pues no sé cómo son sus diferentes facultades, pero en mi facultad hay un ego increíble. Y trabajar con los egos no es fácil. ¿Cómo tú le dices a un docente que lleva 20, 25 años trabajando allí que por qué no está haciendo su tarea, o por qué no está investigando, no está publicando? Se ponen muy a la defensiva. Intentamos varios medios de acercarnos, mediante los directores, mediante cuestionarios, y nada nos funcionaba. Decidimos entonces hacer unas entrevistas personales. Uno de los profesores, Alex Ruiz, quizás lo conocen, muy querido en nuestra facultad, muy conocido, un académico de primera, se está reuniendo con cada uno de nuestros docentes en una entrevista entre 15 y 45 minutos, dependiendo de cuánto el profesor quiera conversar, dialogar. Y en esas conversaciones se hizo una entrevista semiestructurada con unas preguntas típicas. Investigas, cuánto tiempo le dedicas, cuáles son los temas, cuáles son los colaboradores, son institucionales, son internacionales, qué necesitas para investigar más,
qué necesitas para investigar mejor, qué puede hacer la institución. Y algo tan sencillo como esto ha hecho una diferencia increíble. Lo hubiésemos hecho hace 5 años atrás, pero no se nos ocurrió en ese momento. En ese momento entendíamos que con el enamoramiento y con todo el apalancamiento de la acreditación que estábamos teniendo íbamos a montar a todo el mundo en el bote, y no sucedió. Así que esta iniciativa tan poco ortodoxa y tan sencilla ha tenido unos excelentes resultados. En parte porque la persona que está a cargo es una persona, a pesar de ser un académico de primera, o gracias a ser un académico de primera, una persona muy amigable, muy humilde, muy friendly, y las personas no se sienten amenazadas. Así que si van a duplicar este ejercicio en su universidad, esa persona es importantísima. ¿Quién puede, ya sea interno o externo, lograr esa afinidad con ese profesor para que ese profesor se abra y realmente diga cuáles son sus necesidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades? Ya con esta investigación terminando, con todas estas entrevistas, pues estamos creando un nuevo programa de mentoría para entonces atacar esas debilidades y ver cómo ese segundo grupo logramos que se monte en el primer grupo y ese tercer grupo por lo menos al segundo. Estoy aquí disponible más tarde para cualquier otra iniciativa que quieran que yo pueda dar. Muy buenas tardes para todos. Yo vengo de una experiencia totalmente opuesta a la de Camil. Una universidad privada, sin fondos, sin financiadores, que vivimos de lo que hacemos y sin ánimo de lucro. Es el CEIPA, Business School. Vamos a cumplir 45 años el próximo año. En 1992, nosotros fuimos una escuela tecnológica durante 20 años y en 1992 nos transformamos. Y al transformarnos nos pidieron que dejáramos de hacer tecnologías, programas tecnológicos, y que nos dedicáramos a hacer una universidad. Eso no suena muy claro, pero era lo que nos pidieron. Y yo quiero contarles un poquito cómo ha sido el proceso de transformación en estos 25, 24 años y qué hemos logrado. Humildemente lo que hemos podido hacer. Y para eso quiero partir del contexto de Colombia. Si ustedes miran en Colombia, pues tenemos una buena cantidad de universidades, de instituciones de educación superior, como decimos aquí en Colombia, en donde incluyen una diferente cantidad de modalidades, tipologías y demás. Pero somos más o menos unas 300, con seccionales y todo, llegamos como a 350 instituciones de educación superior para un país de 48 millones de habitantes. Y si ustedes miran esa gráfica, con una concentración bastante alta en 5 ciudades. Los otros 1.115 municipios de este país, poca oferta educativa tienen. Si ustedes miran también, pues aquí lo ven en el mapa de Colombia, los punticos más grandes es donde más universidades hay y así hasta llegar a donde no hay nada. Como pueden ver, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga concentran cerca del 90% de las instituciones de educación de este país y adicionalmente de la oferta educativa tanto de pre como de posgrado. ¿Sí? Y adivinen cuál es el área más importante. Las escuelas de administración, todo lo que tiene que ver con programas de negocios, en donde casi representa un 30% del mercado. Nosotros, este análisis de 1992 a la fecha no ha cambiado nada, solamente el número de cantidad de programas, el número de instituciones, pero los porcentajes relativos se hacen iguales. Teníamos que tomar una decisión, ¿dónde puede CEIPA ofrecer algo diferente y ofrecer alguna oportunidad? Dijimos, bueno, esta es una ciudad emprendedora, es una ciudad que siempre le ha apostado a la creación de negocios, a la transformación,
a cosas de ese estilo, y lo que veíamos era que había una oportunidad grande para meternos en una escuela de negocios. Pero obviamente la respuesta que teníamos era, bueno, ¿qué tipo de escuela de negocios queremos ser? Obviamente con una escuela tradicional era demasiado difícil. Entonces, cuando uno hoy en día se sienta y mira, estas son muchas de las tensiones que tiene la universidad. ¿Cómo participo en los rankings? Ya no sé en cuáles rankings, porque cada rato sale alguien que dice que es ranking número 1 en el ranking tal, Acreditaciones, ¿en cuál me acredito? No, tengo que estar en la triple corona, en la cuádruple corona, más la acreditación interna, la acreditación del Estado, la acreditación del área profesional. Tenemos que tener publicaciones. Bueno, hay más o menos un acuerdo, ISIS, Scopus, Cielo, Publindes aquí en Colombia. ¿A dónde vamos? Luego, después de uno mirar todo este tipo de cosas, tiene que ver la reglamentación gubernamental. Y entonces, ¿cómo le hago para que el ministerio entienda que esto es más o menos de esta manera? O el ente regulador, que esto funciona dentro de esto. Tenemos los problemas de deserción. El Estado, por un lado, le dice, oiga, se están volando mucha gente, muchos estudiantes no terminan sus estudios. Dice, bueno, tengo que incrementar los índices o el nivel de ingreso, pero entonces no mejoramos cobertura. Entonces, ¿cómo le cumplimos al Estado con cobertura y manteniendo la deserción? ¿Cómo hacemos para que los ingresos de los estudiantes realmente tengan sentido? Porque uno pagar una carrera bien costosa y que los muchachos se salgan a ganar un salario bajo, pues eso no tiene como mucho sentido. Pues ahí algo pasa, tenemos que hacer algo para mejorar esos indicadores. Lo mismo la tasa de empleo. Y luego, si le preguntamos a la industria, nos está cambiando las competencias cada 2 o 3 años, y nosotros para cambiar un programa, en cualquier ente gubernamental tenemos que ajustar las competencias, y eso tiene una serie de pasos y procesos que son complicados. Y todo eso con un presupuesto limitado. Independiente de que usted sea público o privado, tenemos un presupuesto que es limitado, y a uno como el rector le toca decidir para dónde vamos a mandar la plata. Y cómo vamos a mandar la plata, y cómo nos vamos a mantener, porque al final ese es el problema. Si tuviéramos recursos suficientemente igual, tendríamos el mismo problema porque nunca alcanza. Entonces lo tenemos que hacer. Luego tenemos 2 problemas más grandes: lo que quiere el estudiante y lo que vive el profesor. Ya Camil nos explicó claramente. Uno les dice, ¿por qué no investigan? No, yo sí investigo. ¿Por qué no producen? Es que es difícil, es que me falta, es que tengo, es que ustedes no me entienden. Y tienen toda la razón, ¿cierto? Y los estudiantes quieren algo más práctico. Y entonces le preguntaba a uno, bueno, entonces ¿cómo con lo práctico que usted quiere vamos a producir? Bueno, no sé, tenemos que hacer algo, tenemos que investigar, tenemos que aprender nosotros también. Entonces, en este momento estamos viviendo muchos problemas dentro de la universidad, dentro de lo que son los esquemas de las universidades, que nos llevan a un reto. Y yo creo que esta es una frase que dice Clayton Christensen en su libro de Innovating University, en donde dice que la estrategia de la mayoría de las universidades es de imitación, no de innovación. Y el modelo que ponen es Harvard. Los que estamos aquí en América Latina, del Río Grande del Sur hacia abajo, esa estrategia no funciona. No somos Harvard, tenemos que reconocerlo. No tenemos los doctores, no tenemos los recursos. Si ustedes miran nada más el endowment de Harvard, creo que es 3 veces el Producto Interno Bruto colombiano, o 4. Harvard puede llegar y deme un país de esos como Colombia, que quiero 2, y no le pasa nada al endowment. O sea, y sigue teniendo plata, y todos los años recoge plata para sus temas. Esos casos no nos pasan a nosotros. Tenemos que crear nuevos modelos, tenemos que plantear nuevos modelos. Cuando a uno lo ponen entre la espada y la pared, como nos pusieron a nosotros en 1992, nos preguntaron, bueno, ¿ustedes cómo van a hacer? ¿Cierto? ¿Qué van a hacer? Y nos planteábamos, bueno, hay que construir un modelo de educación diferente, una propuesta única, y para eso emprendimos pues muchas acciones que les voy a contar. Pero en lo poco que me queda de tiempo. Pero yo sí quiero que ustedes se pregunten, se trasladen a la época en que salió la primera imprenta.
cuando Gutenberg inventó la imprenta, o se la copió a los chinos, la versión que quieran, pero que la hizo famosa y la comercializó, ustedes se preguntan qué dirían los rectores de esas universidades, de esas escuelas. Dios, ¿para qué van a haber escuelas si ya hay libros y todo el mundo tiene acceso al conocimiento? Y han pasado algún tiempito y aquí estamos. Y hoy nos estamos preguntando, ¿qué pasa con Internet? Ya todo está en Internet. Y ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a involucrar todo eso que hay ahí? ¿Cómo vamos a trabajar todos esos aspectos que tenemos, toda esa información para transformarnos, cumpliendo con las reglamentaciones? Entonces, lo que en CEIPA hemos hecho es un modelo muy distinto. ¿Y por qué muy distinto? Porque primero nos preguntamos en quién realmente va a ser nuestro estudiante. Y aquí tengo varios profesores que pueden dar fe de que esto es así, que lo hacemos. Y nos preguntamos primero, bueno, vamos a hacer una universidad centrada en el estudiante, no en el profesor. ¿Eso quiere decir que el profesor no es importante? Todo lo contrario, es supremamente importante. Es el más importante de todos. Pero tiene que entender el modelo. Tenemos que venderle el modelo. Tenemos que enamorarlo y tenemos que volverlos aliados estratégicos del modelo. Entonces partimos del estudiante. ¿Quién es el estudiante del CEIPA? Fácil, clase media, gran parte de ellos tienen que empezar a trabajar para poderse pagar la universidad, gran parte de ellos les gusta más ir a la práctica que a la teoría, ¿cierto? Muchos de ellos, muchos no, solamente el 60 y pico %, son mujeres. Son mujeres, la gran mayoría son mujeres. Y obviamente se pagan todos sus estudios, excepto los muchachos del día que empiezan en los últimos años a llegar. ¿Qué hicimos? Dijimos, aquí hay que plantear el modelo de una manera diferente. Y empezamos esto en 1996. Partimos desde la parte académica y en la parte académica nos planteamos un modelo diferente, un modelo por núcleos problemáticos. Un modelo que no fuera el tradicional y el estándar, porque nuestros estudiantes no tienen tiempo para trabajar y rendir académicamente en el modelo estándar. Entonces desarrollamos un modelo por núcleos temáticos problemáticos que enseguida en una gráfica lo entienden súper bien. En el año 2000 implementamos todos los programas bajo la modalidad online. Somos la única escuela en Colombia que tiene todos sus programas con registros calificados en presencial y en virtual, de tal manera que el estudiante puede subir a la virtualidad, bajar a la presencialidad, como quiera, se puede desplazar. Desde hace 3 años estamos trabajando el tema del Learning by Doing fuertemente en nuestros currículos y hoy en día estamos trabajando en un tema que a mí me parece trascendental y es la pregunta que nos han hecho. Si hoy sabemos 2 cosas, yo creo que hay 2 cosas que son fáciles, que todo el mundo está de acuerdo. No todo el mundo aprende igual, ¿cierto? Eso ya está comprobado. Y lo otro es que si para algo sirven las tecnologías de información y comunicaciones es para personalizar el producto, para personalizar los servicios. ¿Por qué no mezclamos esos 2 y hacemos que el estudiante aprenda mejor y tenga mayor grado de profundidad y pueda aplicar sus cosas? En eso es lo que estamos haciendo. Y a nivel administrativo, estamos trabajando un modelo de desarrollo integral de la comunidad en donde agrupamos una serie de cosas que en las universidades a veces no tienen mucho impacto y lo volvemos un eje transversal para que miremos qué es lo que le falta a esa persona para lograr exitosamente ese proyecto de vida. Trabajar, acompañarlo y llevar todas estas iniciativas que esa persona necesita para que sea efectivo ese proceso de formación. Y por último, un modelo de gestión por procesos en donde nosotros nos hemos rediseñado y donde yo quiero que entre un profesor y el rector no haya sino un solo escalón. La mínima posibilidad de muchos niveles que no nos permitan tomar decisiones rápidas y ágiles. Este es el modelo, trabajamos un núcleo temático por periodo, 8 semanas, en vez de 56, 60 asignaturas en el que tiene un currículo tradicional, tenemos 22. Entre semana y semana tienen una semana de descanso, entre periodo y periodo tienen una semana de descanso, y ese núcleo está enfocado única y exclusivamente
en un área del conocimiento, pero abordando diferentes problemas desde diferentes áreas. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante trabaja con un solo profesor 8 semanas y eso le permite profundizar, hacer microprácticas, etc. Ya estoy tarde, estamos creciendo a una tasa del 20% en los últimos 5 años, el 83% de nuestros estudiantes son empleados, estamos entre 5 de los mejores promedios. La prueba Saber Pro tenemos unos rendimientos normales y tenemos el 42% de los programas acreditados en alta calidad. Muchísimas gracias. Muy amable, Diego. Le damos el paso a Caterina Pereira de la Universidad de La Sabana. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Hablo hoy en representación de la Universidad de La Sabana, para que tengan un marco de lo que es la universidad. La universidad fue fundada en el año 79, cumplimos 37 años esta semana. Vengo de una universidad que es privada, una universidad de tamaño mediano, y trabajo en la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. Es tal vez la unidad más grande de la universidad. La universidad en números totales está cercana a los 12.000 estudiantes, la escuela representa 3.600 de ellos, 2.500 en programas de pregrado, aproximadamente 1.100 en posgrados. La escuela en la que yo trabajo tiene 6 programas de pregrado. Yo soy responsable por el programa de Administración de Negocios Internacionales, es el programa más grande de la escuela, tenemos 800 estudiantes. Estamos acreditados nacionalmente en Colombia por 6 años, ya estamos en proceso de reacreditación en este momento y a comienzos del año 2016, en febrero, obtuvimos la acreditación internacional IPAS a través de la FMD. Y los comentarios que voy a hacer en el día de hoy básicamente están orientados a contarles un poco cómo nos ha tocado transformar e innovar la forma de pensar y hacer ciertas cosas a raíz de estos procesos de acreditación. Lo decía el doctor Diego hace un ratico y quiero ahondar en eso. Una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Y las universidades y los programas académicos fundamentalmente existimos porque hay una diferencia entre esos dos criterios. La tecnología y la globalización de la que tanto hablamos hoy en día en todas las cátedras universitarias y en todos los contextos, básicamente es muy abundante porque tenemos tecnología y tener información simple y llanamente no es suficiente. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia para mí la resumo esta tarde en 2 cosas: pensamiento crítico y desarrollo personal. Camille hablaba de la investigación, yo me voy a centrar en esta charla más en temas de internacionalización, pero quería tocar el foco en el tema de investigación porque para nosotros la acreditación ha representado un empuje adicional, una motivación adicional a abordar el tema de la investigación. ¿Qué es investigar? Es hacer preguntas, es cuestionar. ¿Y cuál es nuestra función como programas académicos? Lograr un desarrollo personal. ¿Qué significa qué? Que tengamos aulas diversas, con personas de diferentes nacionalidades, de diferentes visiones, porque como ya habíamos mencionado seguramente en muchas charlas en este evento y el doctor más hace un ratico, todos aprendemos diferente. Al garantizar un medio diverso en el proceso de aprendizaje, ese desarrollo personal es muchísimo más amplio. Entonces, el proceso de acreditación internacional para el programa básicamente nos lleva a pensar de una forma distinta, a innovar, a cambiar los enfoques que tenemos nosotros en algunos aspectos. No voy a ahondar en el tema de investigación, aunque hay mucho que decir sobre eso. Ya Camille hizo algunos comentarios sobre la experiencia de su universidad. En el caso nuestro, básicamente voy a hablar de internacionalización. Internacionalización porque para un país como Colombia, y el plebiscito se votó no en estos días, ha sido siempre el San Benito, el tema de que a Colombia no hay que ir porque Colombia es un sitio peligroso, y no vamos a minimizar que ese ha sido parte de nuestra historia y que es una realidad. Y eso significa que las universidades y todos los centros de educación carecemos de la posibilidad de diversificar
esa población que nosotros formamos, ese desarrollo personal, simple y llanamente porque hay menos personas interesadas que viven en otros mundos de venir a estudiar acá. Y ese es un reto enorme, es un reto que asumió la Universidad de La Sabana y por eso la internacionalización hace parte del compromiso institucional supremamente claro. La universidad propiamente dicha tiene aproximadamente unas 20 estrategias, son muchas a mi juicio, pero en todo caso ahí están y muchas de ellas funcionan bastante bien para promover el tema de la internacionalización. Finalmente, necesitamos una persona con una alta capacidad de adaptación, que tenga conocimiento, que pueda ejercer un impacto sobre su comunidad y que pueda proyectar hacia la sociedad lo que el doctor Robinson hablaba hace un ratico sobre el tema de la prosperidad. Me pareció muy interesante en la redefinición de la visión de la ACSB, pues porque realmente esa es la finalidad, formamos para tener un mundo mejor y necesitamos que cada persona que se forme con ese propósito y por ende pues sea mejor. Concretamente en el tema de internacionalización, lo que nosotros hemos vivido ha sido muy interesante porque el éxito siempre tiene repercusiones. Si uno llega donde un rector y le dice, bueno, rector, me acreditaron, ahora requerimos que usted decida o que usted nos acompañe o que nos dé espacio para trabajar este tipo de temas, pues francamente es mucho más fácil convencer a un rector desde el éxito que implica una acreditación, este tipo de gestiones. Pero claramente en la Universidad de La Sabana hay una cosa que es fundamental y es que tratamos de ser muy coherentes en lo que hacemos. Existe un proceso de gobierno colegial que hace que los temas se discutan con cierta frecuencia y digamos que cada decisión permee a lo largo de la organización de forma coherente. Entonces hay un compromiso institucional y este compromiso institucional a partir de la acreditación internacional lo que nos ha permitido a nosotros como programa es negociar con las directivas de la universidad cierto tipo de gestiones, como por ejemplo ser un poco más autónomos en presupuestos o en aquellas actividades superavitarias que nos permitan montar proyectos que sean distintos, que sean innovadores, que simplemente contengan un enfoque un poco distinto al que tradicionalmente ha tenido la universidad en estos procesos. Y haciendo eco de lo que decía el doctor Robinson hace un rato, yo levanté la mano cuando él preguntó que quién hacía parte de un business school que iba más rápido y era mucho más innovador que la universidad como tal, y yo considero que trabajo en una unidad que es así, somos nosotros, vamos de golpe más rápido que la universidad en el sentido de que queremos esta mayor autonomía para perseguir los temas de internacionalización que tenemos enfrente. Entonces vuelvo al tema de que Colombia es un país con conflicto, o ha sido tradicionalmente, y eso limita mucho la internacionalización. Una de las cosas que hemos aprendido nosotros en ese frente es que la internacionalización no es un proceso. Para que nosotros como universidades latinoamericanas podamos lograr una masa crítica de estudiantes diversos, posiblemente entre el 30 o el 35%, que sería un sueño para un aula de clases, un profesor tener personas de diferentes países, 35% es un porcentaje bastante importante. Esto no necesariamente es algo que nosotros vamos a lograr siendo conservadores o haciendo lo que ya hacemos bien sin cambiar. Y lo que nosotros aspiramos en la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas es que a través de ese compromiso institucional, la internacionalización de los profesores, es decir, que permanentemente al campus estén llegando profesores de otras nacionalidades, de otras experiencias, que la universidad en sus procesos de desarrollo humano contemple en el proceso de vinculación de un profesor qué experiencia internacional tiene, con quién ha trabajado, en qué países ha vivido, qué tipo de roce internacional tiene. Ya desde lo humano está incorporando, no solo desde lo formativo de la trayectoria profesional del profesor, sino también estos otros elementos de diversidad que hacen que la perspectiva que tiene que tener un estudiante dentro de su desarrollo personal y el desarrollo de conocimiento, como ya lo planteé al comienzo, pues sea fundamental. Entonces se ha innovado en términos de lograr vincular personas con una experiencia internacional, que vengan permanentemente al campus profesores visitantes de todos tipos de sitios. Y la estrategia que se ha utilizado básicamente es la siguiente, si tenemos 8 áreas académicas, tratemos de enfocar todas las actividades que hagamos a esas diferentes áreas. Unas actividades serán más internacionales que otras, unas tendrán mayor diversidad que otras, pero finalmente
las distintas áreas de conocimiento en el proceso de internacionalización se ven impactadas con este tipo de estrategias. Adicionalmente, hemos trabajado mucho el tema de internacionalización en casa, el tema del plan embajadores de aquellos estudiantes nuestros que están en diferentes partes del mundo, que hablan de la universidad, que comentan de sus proyectos y los explican y convocan a personas de distintos sitios para participar en ellos, etcétera. Y realmente hemos tenido unos resultados supremamente importantes. Yo diría que hemos crecido alrededor de un 30% los temas de internacionalización en un periodo muy corto de aproximadamente año y medio, y ha sido un proceso interesante. Esa es la innovación de la que les quería hablar en la tarde de hoy. Ya me imagino que otros temas serán asunto de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Como podemos ver, la innovación se puede implementar desde diferentes ámbitos, en un salón de clases, a través de centros de innovación, como un eje que dinamice también la internacionalización. Quisiera preguntarle a los panelistas, ¿cómo se puede potencializar la innovación en las escuelas de negocios y cómo asegurar que esa innovación también tenga impacto en la sociedad? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mi lema es que yo primero pido perdón antes de pedir permiso. Así que yo creo que tenemos que ser mucho más arrojados, tenemos que no estar pensándolo tanto. Quizás tiene que ver con nuestra descendencia española, quizás tiene que ver con tantos años de coloniaje, a saber, no voy a meterme en estas conversaciones en estos momentos. Pero creo que incide un poco en muchas ocasiones en cómo somos. Lo pensamos demasiado, tenemos o tendemos a pedir demasiado permiso y no a realmente ser proactivos. Así que desde mi punto de vista yo creo que cada uno en su institución, sea profesor, sea directivo o la posición que ocupe, necesita ser más proactivo, actuar más. Nos equivocaremos muchísimo, eso es parte del proceso. Rectificamos y seguimos. Eso es lo que yo diría. Diego. Yo creo que uno de los temas importantes es el que acaba de tocar Camilo. Es mejor equivocarnos que no hacer nada, que seguir repitiendo el mismo error, el mismo modelo. Nosotros lo que hemos aprendido es, primero, tenemos que dar confianza. Tener claro para dónde vamos es muy importante. Diga, mire, este es el norte, todos vamos a caminar hacia allá, todos vamos a compartir este camino, pero hay formas de hacerlo diferente, hay más maneras de poder recorrer el camino en forma diferente. Entonces hay que dar confianza, hay que dar los medios, y tal vez nosotros somos muy de la cultura de por el que se equivoca lo decapitamos. Preguntar qué aprendemos de esa equivocación y cómo esa equivocación nos contribuye a mejorar y alcanzar la meta que tenemos. Entonces yo diría, norte claro, confianza y libertad para que la gente se equivoque. Obviamente hay cosas en las que no se pueden equivocar, hay unas en las que se puede aprender del error, y yo no debería equivocar, una forma diferente de no hacer las cosas. Bien, mi contribución a esta pregunta y a esta discusión podría estar centrada básicamente en la experiencia de la universidad. La universidad está situada aproximadamente a 25 minutos de Bogotá. La universidad hace mucho tiempo decidió que quería tener un impacto sobre la comunidad cercana, geográficamente hablando. Entonces hay un número de municipios que rodean la universidad que se conocen o conocemos nosotros cariñosamente como la zona Sabana Centro. Y realmente el enfoque de la universidad ha sido, uno, en temas de investigación, hacer que los profesores se acerquen mucho a la comunidad. En la actualidad hay varios proyectos de investigación que involucran no solo profesores, sino estudiantes. Caso concreto, cálculos de PIB municipal, que han sido tradicionalmente un tema complicado en Colombia. Adicionalmente, y con el tema del posconflicto, también existe en algunos de estos municipios población desplazada y obviamente otro tipo de problemas asociados al conflicto que van a requerir soluciones de la empresa para mano de obra, capacitación de personas, etc. Entonces digamos que en esos dos frentes se está trabajando mucho la universidad.
Y adicionalmente se hace un trabajo fuerte con las alcaldías y las fundaciones que existen en la zona Sabana Centro. Aquellos estudiantes que deben hacer práctica social, por ejemplo, hacen un trabajo muy interesante en esas alcaldías porque básicamente desde lo que ellos conocen en gestión y organizaciones por sus programas de administración contribuyen a capacitar en algunos proyectos cierto personal de la alcaldía o a mejorar procesos o a establecer planes de mejora. Entonces realmente la universidad sí ha sido muy activa en vincularse con esa zona Sabana Centro. A veces los profesores no queremos que nos digan váyase a Tocancipá, uno se quiere ir a un municipio de pronto un poquito diferente, pero pues realmente en esos municipios hay una gran necesidad de muchas cosas y la idea ha sido geográficamente impactar en la zona y eso nos ha dado la oportunidad de trabajar en muchas dimensiones y contribuir a esta transformación de la que hablaba Octavio. En estos últimos minutos del panel quisiéramos abrir un espacio para preguntas del público. Sí, ¿le pueden pasar el micrófono si tiene alguna pregunta? Es para Diego. Ya, ahí viene la. Por favor. Es para el doctor Diego Mazo, que me quedó una inquietud cuando compartía que los estudiantes podían trasegar en los programas que estaban abiertos en este momento, tanto virtuales como presenciales, y que el chico podría ir del uno al otro de forma permanente. Es decir, si hoy estoy radicado en Medellín, hago mi presencialidad y el semestre entrante estoy en Barranquilla, entonces lo hago virtual y luego me regreso a Medellín y vuelvo y lo tomo presencial. Tienen esa flexibilidad tan amplia que puedan navegar por ambos programas indiscriminadamente. Sí, tal cual. El 60% de nuestros estudiantes son virtuales, online, están regados en todo el país. Tenemos en 14 países estudiantes que nunca vienen al CEIPA, pero cuando uno lee las comunicaciones parece que estuvieran adentro. Y hemos avanzado en temas de investigación, tenemos ya un primer piloto, un primer proyecto en donde estamos comparando los estudiantes presenciales contra los virtuales, porque digamos que tenemos el 100% de las garantías, el mismo currículum, el mismo material, el mismo campus virtual, los mismos profesores, las mismas condiciones para todos, y podemos mirar, y hasta ahora en el modelo que hemos recorrido, midiendo, por ejemplo, ingresos salariales que nos da el Observatorio Laboral de Colombia, las pruebas Saber Pro, las tasas de ocupación y demás cosas, no encontramos mayor diferencia entre ninguno de los dos modelos. Allá hay una inquietud de calle. Gracias. Solo una inquietud respecto a esos dos modelos. ¿El costo de la matrícula para los estudiantes es el mismo presencial virtual? Supongo que en pregrado el costo es un poquito menor, es un 20% menor más o menos, y en posgrado es exactamente lo mismo. La tendencia es que se equipara. Acá tenemos su frente, bueno, allá y luego acá. Gracias. Evidentemente que las universidades latinoamericanas no son Harvard. Algunas aspiran ser, ¿no? Y vemos que otras se sumergen en su realidad y empiezan a establecer ciertos modelos. Lo que quiero resaltar es que en Harvard y en cualquier universidad del mundo hay ciertas constantes, elementos permanentes, y esto lo encontramos en el análisis, por así complicarlo, neurológico. Es decir, estamos frente a un cerebro entre 18 años y 24, 25 años. Y ese cerebro, evidentemente, que aprende igual que ese promedio. Cuando hay una desigualdad de aprendizaje, va a tener fundamentalmente que ver con la edad y con otros factores de repente. Pero la juventud, a la que no puedo de ninguna manera
la metodología y la pedagogía en una universidad no puede escapar a su requerimiento cerebral, es que la juventud busca y va a querer siempre entretenimiento, va a querer estudiar en forma divertida y también va a querer hacer deporte. Esa es la constante que puede cualquier metodología y pedagogía ser aceptado, por llamarlo así, por el cliente, que es el estudiante. Esto de la universidad virtual, en la que ya se está fomentando y creyendo que el futuro, o en el futuro va a desaparecer el campus, yo creo que no, porque hay una necesidad vital de la juventud y que busca interactuar, es decir, la interacción física en un campus con el compañero, con el amigo, ¿no?, bajo el mundo cultural académico. Mi pregunta es, la metodología, el procedimiento pedagógico para esa edad, para la juventud, ¿no vale la pena acentuar la innovación por ahí? Esta es mi pregunta. Ok, bueno, vamos, como dice uno de mis filósofos favoritos, Jack el Destripador, vamos por partes. Yo creo que el concepto de universidad virtual para esos muchachos de 17 a 21 años no es 100% online, ¿cierto? Eso es lo primero. Creo que enfocarnos en ese target es complicado porque son muchachos que efectivamente les preocupa más el deporte. Aquí en Colombia decimos la cafetería, ¿cierto? El recreo. Quién llega, quiénes se van, cómo entran, qué espacios tengo de socialización y otras actividades. Pero eso no quiere decir que sea 100% presencial. Yo creo que vamos hacia unos modelos cada vez más mixtos en donde vamos a perder esas fronteras tan claras como las teníamos hoy en día, ¿cierto? Vamos yéndonos y nos vamos moviendo a unas fronteras diferentes. Y eso conecta precisamente con lo que usted me acaba de dar paso, ¿cierto? Y es que la innovación tiene que ser en tema pedagógico. Hay que entrar en un modelo pedagógico muy amplio, muy grande, en donde estos muchachos, ¿cierto?, hoy en día no le ven ningún valor a que yo les explique 20 teorías, les haga un examen de no sé cuántas preguntas de memoria. ¿Para qué eso si yo saco mi celular y aquí está, en 5 minutos veo el teléfono? Entonces, por eso, si viste en la frase que nosotros, en el modelo pedagógico que nosotros estamos implementando, y digo mi caso, nuestro caso, CEIPA, nosotros nos fuimos a modelos pedagógicos basados en learning by doing, en aprender a responder problemas, porque creemos que la evolución del conocimiento es tan alta, tan rápida, tan cambiante, que lo que tenemos que enseñar es a que ese cerebro desarrolle esas 5 competencias básicas de pensamiento crítico, comunicación asertiva, inteligencia social, etc. Todas esas que ya todos conocemos y que ustedes saben. Y eso lo tenemos que llevar de una manera práctica, divertida, ¿cierto?, y adaptativa. Porque nosotros partimos de que todos los estudiantes aprenden igual y están en el mismo nivel. Y eso no es cierto hoy en día, porque muchos de nuestros estudiantes ya tienen una iniciativa. Venden aquí en Antioquia especialmente arepas cuadradas y a eso le llaman innovación. Arepas es una tortilla, ¿no?, un pancito cuadrado ahí. No sabía nada, pero nosotros los antioqueños comemos todos los días arepa, sabe a lo que uno le eche, y es muy buena. Entonces, ¿qué hacemos con ese muchacho que ya ha tenido una experiencia empresarial, que tiene un conocimiento de todo, que ya ha aprendido, pero nosotros cuando entra el curso de costos arranca de cero? ¿Por qué? ¿Acaso no tenemos tecnologías? ¿Acaso no podríamos saber cuál es el grado, qué competencias ha alcanzado ese muchacho y desarrollarle a él en una forma personalizada? Pero tiene que ser masiva porque si no, no vamos a sobrevivir.
Entonces ese para mí es un reto, ese es el reto que estamos trabajando en CEIPA, personaje, aprendizaje adaptativo. Muchas gracias por la pregunta. Creo que comparto un poco su opinión y quería de pronto complementar su punto con un par de cosas. Creo en los campus. La Sabana tiene un campus muy lindo y pienso que los campus no son importantes por ser bonitos, sino porque finalmente tienen un elemento adicional que es el arraigo, el vivir una interacción con personas que seguramente tienen ideas diferentes, pero que también comparten valores. Entonces yo pienso que el tema del blended learning, todos de alguna manera participamos del blended learning, no desconoce o no debería desconocer el tema de la importancia de un campus y de ese arraigo, porque finalmente el estudiante también aprende de ver que en la universidad donde estudia hay una coherencia de comportamiento, de pensamiento, y eso de alguna manera impacta ese desarrollo personal del que estaba hablando hace unos minutos. Entonces me parece que ese es un punto supremamente válido y que tiene una gran importancia en el desarrollo de las personas. En aras del tiempo, vamos a la última pregunta. Acá, por favor. Gracias. Camil, tú nos comentabas acerca de uno de los factores críticos o el factor crítico al cual llegamos las universidades cuando nos encontramos inmersos en estos procesos de acreditación, que es trabajar en aquel factor clave que es investigación y publicación de resultados. Y nos mostrabas una estrategia que utilizaron en la universidad que les ha dado muy buen resultado, y es marcar diferentes niveles en los profesores. Aquellos que ya están listos para este tipo de resultados y publicaciones, aquellos que están en un nivel medio y por supuesto aquellos que todavía no han llegado allí. Dentro de esta estrategia, ¿cómo lograron la voluntad política de los directivos para poder encontrar una alineación con esta estrategia? Porque eso implica, por supuesto, paciencia, tolerancia, ponerse en los zapatos del otro y sobre todo también inversión en recursos y tiempos, que seguramente en esta angustia o en esta ruta a seguir de las acreditaciones nos perdemos de esa paciencia y de esa inversión a largo plazo y queremos todo ya. Y a veces en esa angustia perdemos muy buenas personas que tienen realmente vocación docente, que aman lo que hacen en el aula de clase, pero nos perdemos por la búsqueda de ese resultado. Sí, como les comentaba, la certificación lo que ayudó fue a apalancar, por llamarlo de alguna manera, a mover la facultad de un teaching institution a un research institution. Entonces, en ese sentido, teníamos el apoyo institucional desde siempre y desde arriba. No hubo que hacer negociaciones, no hubo que hacer guerras o peleas, no hubo que confrontar necesariamente a los docentes con los directivos, porque los directivos eran los que estaban impulsando este tipo de cambio, eran los que estaban buscando mecanismos, iniciativas, eran los que estaban buscando debajo de las piedras cómo íbamos a incentivar, cómo íbamos a compensar a estos profesores que estaban dando la milla extra y que la misma institución no le proveía esos incentivos o esas ayudas. Así que tengo que decir, en realidad, que hubo y sigue habiendo un apoyo institucional increíble. Nos han dado tiempo para una pregunta final al señor y con esto finalizamos. Gracias a todos, buenas tardes. Antes que nada, felicitarlos por la disertación. Y esta pregunta es una pregunta un poco más destinada para dar un consejo en nombre de la Universidad del Istmo de Guatemala. Primero, yo creo que la innovación en el ámbito de productos es totalmente diferente a la innovación en el ámbito del servicio. Nosotros lo que vendemos es un intangible, y todo lo que estamos aquí lo tenemos claro. Y el mayor problema de vender un intangible o de posicionar un intangible es básicamente la percepción de este. Entonces, mi pregunta es, y créanme lo que va en el plano de poderlo implementar en cuanto me regrese a mi país, es la sociedad, los padres y el sector económico-empresarial son los tres ejes en una comunidad que reciben esa percepción. La pregunta es, ¿cómo han hecho ustedes para comunicar que son escuelas o facultades innovadoras
y que la empresa que es la que va a recibir al graduado no solo lo perciba, sino además esté dispuesto a pagar por ello. ¿La pregunta va dirigida a quién? A todos. A los tres. Bueno, parte de la respuesta, Juan Carlos, es, hablando del componente experiencial, la tendencia claramente es a elevar lo experiencial. En la Universidad de La Sabana y en el programa que yo dirijo, el currículo contempla un año de práctica empresarial y contempla un año de práctica empresarial aparte de otro tipo de aprendizajes experienciales, básicamente porque necesitamos generar una interacción entre la empresa y la universidad para entender que todas aquellas competencias que adquieren los estudiantes dentro de su desarrollo y su formación dentro de la universidad tienen realmente una utilidad para la sociedad en los campos en los que se desempeñan. Entonces, básicamente, la forma o la estrategia que a nosotros nos ha dado un gran resultado es, y vuelvo a las palabras del doctor Robinson que lo decía, no sabemos qué va a pasar en 5 años con el mercado laboral, no sabemos qué competencias realmente van a ser más importantes en un graduado. Si nosotros no tenemos permanentemente esa retroalimentación de la empresa, en el sentido que lo que estamos formando básicamente sí tiene un espacio de interacción real y provee soluciones, productos y valor para la organización, pues eso sería un problema, ¿no? Entonces, la forma en que lo hacemos es tratar de que esa práctica sea lo más amplia y que de alguna manera el hecho que sea amplia y el hecho que los estudiantes como profesionales o futuros profesionales puedan producir resultados concretos dentro de la organización valida hacia atrás el proceso formativo y el proceso de currículo. Esa es un poco la estrategia que usamos nosotros y nos da un excelente resultado, realmente valoramos mucho esa experiencia. En nuestro caso, la Universidad de Puerto Rico, específicamente el recinto de Río Piedras, siempre ha tenido un prestigio nacional e internacional que nunca ha sido cuestionable. En todo Puerto Rico es la universidad, incluso se dice la IUPI, como si fuera la única que existiera. Entonces, en ese sentido, obtener entre las acreditaciones, específicamente la acreditación AACSB, que es internacional, lo que ha sido es demostrar o poner un sello de calidad. Es lo que siempre hemos hecho bien, a ser reconocido por otra institución externa. Y esto, pues ya los patronos, por ejemplo, o diferentes empresas estadounidenses vienen a Puerto Rico y solo contratan estudiantes de nuestra institución, porque ya tener el sellito de AACSB les dice que cumple con los criterios de calidad que ellos están buscando. Así que en ese sentido, ese ha sido lo que hemos recibido de vuelta. En nuestro caso, entendemos innovación como lo dice más o menos el manual de Oslo, que luego se ha reconfirmado en diferentes versiones, en el cual entendemos que la innovación es un proceso del cual llevamos un servicio o un producto al mercado de una forma en donde diferente a lo que se ha manejado totalmente. En ese sentido, el eslogan de CEIPA, si ustedes lo miran en cualquier lado, dice educación diferente. Somos absolutamente claros de entrada de que lo que usted va a ver ahí es distinto. De la forma en cómo organizamos el currículo, cómo formamos nuestros profesores, cómo tenemos la administración de la universidad, el mismo marketing que hacemos es diferente. No aparecemos en medios masivos, no aparecemos en algunas cosas, solamente hacemos participación en ciertos eventos muy selectivos. Y luego tenemos una estrategia de marketing totalmente agresiva, pero diferente. Entonces la innovación tiene que ser total y tiene que estar demostrada en hechos y datos para que la gente te lo pueda comprar. ¿Eso es fácil? No. ¿Es arriesgado? Mucho. Pero hay que correr el riesgo. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas y al público. Con esto finalizamos este panel.